Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en la espuma de los días. Y bueno, pues en este día ya se siente el otoño, ya se siente pues algunos estragos del huracán que ha estado pasando. Se espera que el mediodía de hoy toque por allá por Quintana Roo. Así es que esperemos que todo esté muy bien y que no haya nada que lamentar. Rebeca Ramos, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes? Muy bien, por lo pronto ya aquí la Secretaría de Protección Civil lanzó un alertamiento para los días jueves y viernes, va a bajar la temperatura y pronostica pues lluvia, así que tenemos para hoy, pues tarde que temprano todos enfrentamos una pérdida, una ausencia o un abandono. La pérdida no es nada más de una persona, también puede ser una mascota, el trabajo, hasta en el cierre de una etapa de nuestra vida. Esto nos puede llevar a un proceso de duelo y que nos va sumergiendo en una gama de emociones como la tristeza, el dolor, la nostalgia, la aflicción. Pero también debemos tener claro que debemos saber enfrentarlo. Hay diferentes tipos de duelo, como el anticipado, el crónico, el retardado o el inhibido. Las etapas del duelo, dicen los expertos, inicia con la negación, la ira, negociación, depresión y aceptación. Pero hoy vamos a tener un experto que nos va a explicar todo esto. Muchísimas gracias, Rebe. Gracias. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Escritor, pensador, psicoterapeuta, especialista en medios y audiencias, padre, esposo, meditador y muchas otras cosas. Amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Adolfo Ramírez, bueno, que ya nos conocemos de hace varios años. No hemos hecho una amistad así tan cercana, pero sí con mucho cariño, ¿no? De vernos por los pasillos de esta empresa. Así es, ese reconocimiento mutuo, ¿no? Sí, así es. Ya hay tantas cosas que hemos pasado aquí y en los tiempos de cuando era Proyecto 40, ¿te Cuando acuerdas? era Proyecto, sí. Es cuando trabajamos, eras el director de programación. Así es. Ay, y le llegó, recién llegadita. ¿Cómo iba a llorar a tu lugar, verdad? Hablando de pérdidas y duelos, pérdidas ¿no? y duelos. ¿Cómo iba a llorar a tu oficina? Porque siempre fue como un lugar seguro, fíjate. Sí, Ya te pues veía. de repente todos tenemos que ir a algún lugar a llorar, yo también de repente tenía que ir a buscar a alguien. Ay, sí, pero bueno, y es que justo hablar, cuando se llora muchas veces se habla acerca de pérdidas, Uh-huh. ¿no? Y muchas veces lloramos pues por la muerte. Tú aquí nos traes unos datos y acerca del duelo. Sí, bueno, básicamente ya comentaban un poquito estas etapas del duelo que nada más, repito, es un modelo ya un poquito viejo, hay diferentes versiones, incluso actualizaciones, pero nos sigue sirviendo mucho, sigue siendo muy útil como todas estas herramientas, que son efectivamente la negación, ¿no? El momento en el que decimos no es posible, esto no está pasando, la ira, que normalmente es enojo, a veces con uno mismo, a veces incluso con la persona que se murió, a veces con Dios o con quien crea uno, o sea, el enojo o la ira es general, la negociación, que es el momento en el que ya empieza uno poco a poco darse cuenta de la realidad, la depresión, tristeza, todo ese momento cabizbajo, que es quizás el momento para algunos un poco más largo del duelo, aunque insisto, el orden de estas etapas puede variar y las manifestaciones también, y finalmente la aceptación o reintegración. Yo lo que traía un poquito es la reflexión sobre dos historias que normalmente se utilizan para este tema de la muerte en el ámbito espiritual. Ajá. Una es nuestra historia de Lázaro en el Evangelio, en la Biblia, que es sumamente conocida, ¿no? Sí. El Lázaro ven afuera, ¿no? Que saca a Lázaro de la tumba. De la tumba. Y la otra es una historia también muy conocida, también del ámbito espiritual, pero del lado budista, que es la historia de Kisa.
y el hijo que pierde, ¿no? En el Ujú. primer caso, todos sabemos la historia de Lázaro, en donde Jesús de Nazaret llega donde está Lázaro, ¿no? Eso nos cuentan en este evangelio, que por cierto, solo aparece esta historia en el evangelio de Juan, Ujú. lo cual es muy interesante porque el evangelio de Juan es de mis favoritos, pero ese es tema para otra ocasión, por múltiples Filósofo. razones, el filósofo Juan. Entonces solo aparece aquí, y la historia siempre la hemos tomado como un ejemplo de un milagro de Jesús, ¿no? Ujú. Le dice, sal, levántate, en fin, todo este gesto hacia Lázaro. Pero si buscamos una interpretación adicional, sobre todo considerando en dónde está ubicada la historia, que es en Juan, quizás hay algo más en esa historia. Y la historia es que Lázaro está en ese duelo y está entre los muertos, que es mucho de lo que a veces nos pasa en el duelo, que nos quedamos con los muertos. En cualquiera de estas etapas nos quedamos viviendo entre los muertos. Y a veces para salir de ahí necesitamos un acto liberador que nos haga volver a la vida. De modo que en cierta manera podríamos interpretar también esta parábola de Jesús o este fragmento del Evangelio como un modo de entender que a veces nos podemos estar quedando cuando tenemos estas pérdidas, cualquiera de estas que ya se mencionaron, no necesariamente la muerte física de una persona, nos podemos estar quedando con eso en la cabeza y no salir de ahí. Y entonces estamos muertos entre los muertos. Sí, sí, y bueno, por ejemplo, para mí no es una parábola, para mí es así sucedió, Jesús resucitó a Lázaro, pero esto que dices es mencionado muchas veces en la Biblia, porque habla de un nuevo Así nacimiento es. y habla de que, o sea, cuando hay algunas partes y ay, pónganme a Eli para que me sople, por favor, pero en esta parte donde llama a una persona que acaba de morir un familiar y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Una parte por ahí de no nacer. Y ahí sí hay una parábola donde dice que justamente en Juan, fíjate, ¿no? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y dice, es que solo aquí hablaba, pues podemos interpretar, ¿no? Que al morir a nuestros propios deseos, egoísmos, y podemos experimentar una vida pues plena. Entonces hablamos mucho. En la Iglesia Católica, yo me acuerdo mucho, Adolfo, y la gente que se va a reír de mí, pero yo iba como por tradición, y había un canto que decía, hay que morir para vivir. Yo decía, ¿cómo que tengo que morirme? No sabíamos en eso. Entonces, ¿cuántas veces necesitamos morir? Y estos ejemplos, ¿no? Que tú pones de un alguien que vuelve a nacer, alguien que revive, alguien que estamos como muertos ante ciertas circunstancias de la vida. Ahora sí que los zombies son reales. Así es. ¿Y cómo le hacemos para salir y transitar de un lado a otro y llevar a cabo este duelo y decir, esta parte de mí murió o esta parte de mí quiero que reviva? Yo creo que parte ahí del tema es que nuestra mente y con nuestra mente todo nuestro cuerpo se ubica en un lugar que no es el aquí y ahora, que no es el presente. Yo creo que parte de la liberación, iluminación que estamos hablando, no solo de la muerte, sino de todo este tipo de cuestiones, tiene que ver con eso. Si se queda uno con el pasado, que finalmente es donde está ubicada siempre la muerte, si se queda uno con todas esas ideas alrededor del ser querido que murió, de la mascota, del trabajo que perdí, cómo es posible, en ese trabajo estaba yo bien, por qué lo dejé, por qué me corrieron, bla, bla, bla. Si nos quedamos en eso, no estamos en el presente. ¿Pero cómo le hacemos? No estamos aquí ahora. Algo importante reconocer es que es un proceso y definitivamente hay que pasarlo, ¿no? Siempre vemos a esta persona que parece que no le duele, que parece que no siente nada y dice, bueno, es que ya estaba enfermo, ya estaba grande, es normal, ¿no?
pero en realidad tienes que pasar por todo. Quizás hay gente que lo pasa de manera más intensa, hay gente que no tan intenso, pero tarde o temprano nos llegan estas cosas. Sobre todo a veces, como dicen, es más en la vida cotidiana donde nos tenemos que dar cuenta. Yo creo que aquí la atención, el siempre estar atentos, ahora el famoso estar atentos, esta atención Mindfulness. plena, el estar observando es muy, muy importante. Dime, cuéntame la historia de Kisa. Kisa es una mujer en la época del Buda, es una historia igual en las equivalentes escrituras budistas, que pierde a su hijo y desesperada empieza a intentar ver quién la puede ayudar y un anciano le dice, pues el único que a lo mejor podría ayudarte es el Buda. Entonces ella va a buscar al Buda, el Buda la escucha y le dice que para recuperar a su niño lo que tiene que hacer es encontrar una casa, una familia, donde nunca haya habido un muerto y pedirles unas semillas de mostaza y que se las lleve. Ella, lista y pronta para cumplir este reto, va de casa en casa buscando alguna familia que no haya tenido alguna pérdida para pedirles estas semillas de mostaza, que en esa época, en ese lugar, era como pedir sal, equivalente a ahora, ¿no? O sea, cualquier cosa que tienen en la casa. Pero lo importante no es la sal, lo importante es que después de una larga y sobre todo muy intensa búsqueda, que quizás es parte de eso que preguntabas, es darse cuenta, después de todo el cansancio y demás, que no va a encontrar a esa familia y ese hogar. Todos, directa, indirectamente, en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, tenemos la muerte cerca porque es parte de una familia, es parte de un hogar. El abuelo, el bisabuelo, el accidentado, siempre hay muerte cerca de nosotros. La muerte es parte también de nuestra comunidad y de los lugares donde, con quienes convivimos, los lugares que visitamos y demás. Entonces, ella al darse cuenta de eso, finalmente se libera o supera este duelo y lo acepta. Que también, una manera también de entenderlo es que en cierto modo sí le devuelve a ese niño, pero a ese niño interior de ella, le devuelve la vida a ella. Evidentemente el Buda no le va a devolver la vida de su hijo, sino le devuelve la vida a ella. Oye, y ya voy a empezar con teología. Pero niño, Jesús sí regresó un niño a... No, ese es otro tema, dime. Sí, quedándonos con la parte espiritual, ¿no? Sin entrar a esa parte. En ambos casos, creo yo, lo que sí aplica de una u otra manera es la liberación de ese pasado, de esa muerte, de ese estar ahí, a la vida, a regresar a vivir el día con día y poder ver las cosas más claras. Hay gente que pueda sentirse muerta en vida. Es correcto. ¿Cómo regresar? ¿Cómo resucitar? Yo creo que hay que respetar los procesos. A veces queremos forzar las cosas. Hay que entender un poco cuál es la razón de que la persona esté atorada. Intentar escuchar u observar y buscar el otro equivalente del otro lado. Por ejemplo, en muchas ocasiones los que nos hacen ahí el favor o la ayuda, sobre todo en el caso de la muerte de una persona, es de un ser querido, es los niños de la familia, los hijos de la familia. O sea, para muchas personas puede ser el hijo, la hija, pero también puede ser a veces el sobrino, la sobrina, el nieto, la nieta. A veces son esos niños los que nos hacen regresar a la vida, porque los niños, lo sabemos, no tienen ese momento si quiere jugar, si quiere ver tele, si tiene que ir a la escuela, si le tienes que dar de comer. Todas esas actividades son definitivamente en el aquí y ahora. No vale el quedarte en otro mundo, ¿no? Pensando, tienes que hacerlo. Entonces, a veces ellos nos ayudan, a veces las mascotas también lo hacen, a veces, por ejemplo, personas mayores te pueden decir que no, ellos no quieren un gato, no, ellos no quieren un perro, ¿para qué? Es mucho trabajo, y de repente se pueden enamorar y tener una razón para salir a caminar todos los días, a sacar a la mascota, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a otro tipo de cuestiones, de actividades y demás, ahí sí yo creo que la terapia ocupacional es muy importante. Creo que a veces el duelo está muy dentro de nuestra cabeza, es decir, es algo que pensamos mucho, que le damos muchas vueltas. Y la manera de liberar ese tipo de problemas es
hacer cosas, literalmente actividades físicas, ya sea ocupacionales, desde elaborar algo, ¿no? Tejer, Ponerme a pintar, cocinar, tejer, cocinar, etcétera, ajá, o escribir. ejercicio, moverse, Ajá. caminar, regresar, porque fíjate, después de una caminata, después de hacer un ejercicio, te duelen las piernas, y las piernas, el dolor de las piernas, el cansancio, te regresa aquí ahora. O si te quemas de repente cocinando, me quemé, esa quemadura parece que no, pero te regresa al cuerpo, te regresa aquí ahora. Y es imposible, ¿no? Estar totalmente aislados del mundo, aunque la gente, algunas dicen que no necesitan a los demás, pero yo creo que siempre necesitamos de esa cercanía o de esa compañía, ya sea, como dices, de una mascota, de un familiar, de un niño. Y los niños grandes, ejemplo de resiliencia también. Así es. No, Sí, yo sí, sí. tenía, ¿cómo le vamos a decir a nuestro hijo que se murió nuestra perrita, no? Su perrita y todo. Entonces, y me decían, ¿y lo llevaste? Porque ya ves que ahora ya hay lugares donde llevas al perrito y lo creman y todo eso. Entonces, pues nos acompañó y lloramos los tres y ya después, se recuperó y habla como de ella de otra manera, ¿sabes? Y el otro día me dijo, mi mamá hace tangos. Y yo, ¿cómo que hago tangos? No, ¿cómo? Yo no hago tangos. Me dice, sí, hiciste un tango. Yo, ¿cuándo? Pues cuando te dije que se iba a morir mi otro perro, ¿no? Mi perro. Y le dije, no, nada más me sentí muy feo y me puse a llorar, ¿no? Y me dice, hiciste un tango, como que ellos no dimensionan, ¿no? Pues si lo ve ahí, en el presente, o sea, ¿por qué estar pensando o en la perrita que se murió o que si se va a morir el otro perrito, ¿no? Entonces digo, sí, es cierto, cómo lo viven y él lo vio, de verdad que a mí me dolió muchísimo para ponerme a llorar delante de mi hijo, de que me dijera que algún día se iba a morir mi perro y él lo vio, me dijo, eso fue un tango. Claro, es que también es ese momento en que los niños a lo mejor experimentan la muerte de alguna manera, ser querido, mascota, etcétera. Y conforme va pasando el tiempo, porque los niños a veces van digiriendo poco a poco ese tipo de experiencias, y pasan los días, semanas, y de repente salen con ese tipo de comentarios Sí. como, entonces, ¿todos nos vamos a morir? Así. Entonces, ¿también el abuelo se va a morir? Oye, ¿también tú te vas a morir? O sea, es cuando finalmente empiezan a entender la experiencia o asimilar la Sí. experiencia que tuvieron días o semanas antes. No, pues nosotros le explicamos que ya la perrita ya estaba muy viejita, ¿no? Y entonces a mí me dijo, oye, entonces mi abu se va a morir. Claro. Y le dije, bueno, igual sí, algún día, como nosotros, como tú, como todo. Y todavía digo, bueno, pero ¿para qué entrar en esas filosofías? Pero mire, ahí tenemos una encuesta que dice, ¿cómo vives el duelo? Y pusieron en soledad, pido ayuda o lo vivo a diario. Y mira, el 20% dice, lo vivo a diario. El 30% pido ayuda y el 50% en soledad. ¿No? Entonces. Pues el 20% a diario, dice. El 20% a diario. Bueno, los que lo viven a diario, la pregunta sería cómo lo viven. O sea, una cosa es, por ejemplo, con un ser querido, de repente recordarlo con alguna vela, con alguna oración, con algún acto en donde de repente tenemos ese momento de integración, de recuerdo con este ser querido. Y que a veces incluso es algo muy productivo y muy importante porque te hace sentir ese amor, te hace sentir ese momento hermoso que compartiste, etcétera, etcétera, y te da energía para seguir viviendo. Si está integrado, si forma parte de la aceptación, perfecto, adelante, esa es parte del duelo ya en esa última etapa. Finalmente tiene un espacio, un tiempo y le doy su momento a esa pérdida, ¿no? No que todo el día, todo el tiempo, cada hora, ¿no? Etcétera, esté pensando en eso. Ahí sí ya sería algo como para resolver. Sí, y la gente que decide en soledad. Yo creo que es válido porque cada quien lo va asimilando de manera diferente. O sea, hay veces que nos toca este momento de pérdida donde las personas en toda la mejor intención nos dicen justo lo que no queremos escuchar. Oye, Adolfo, vamos a decir un poquito, pero te propongo que hagamos otro programa específicamente sobre el duelo de las expectativas.
porque tenemos expectativas de todo, del trabajo, del matrimonio, de nuestra vida, de nuestros proyectos, de nuestros padres, los padres de los hijos, y de repente al darnos cuenta lo que es una expectativa versus la realidad, porque una expectativa no es una meta, ¿no? No es un proyecto. Y a veces, muchas veces, esa expectativa no depende de nosotros. Claro, sí, por supuesto. También las ideas, digamos, en general, también, sobre todo si nos aferramos y tenemos un gran apego, ahora sí que si les damos vida a veces a esas ideas, efectivamente se nos mueren y tenemos un duelo tremendo. O sea, en un ejemplo muy simple, ¿no? Y fácil de asimilar, independientemente de platicarlo después. Cuando creo que mi equipo de fútbol va a ganar a como dé lugar, y claro que va a ganar y pierde, ese es un duelo. Pero es un duelo sobre esa idea de que tenía que ganar, iba a ganar, ¿sabes? Sí. Me puse la playera, estoy enfrente de la televisión, me puse la playera con la que ganaron la vez pasada. Todo eso es finalmente aferrarse a una idea, darle vida a una idea y después, por supuesto, vivir el duelo. Híjole, bueno, pues aquí hablamos de la depresión postelecciones, así es que busque, por favor, ese episodio y también está bien interesante. Vente para acá, por acá, están diciendo otra cosa, pero esa no la voy a repetir. Entonces, pásate por acá. Entonces, ¿lo preparamos? Sí, me para parece que bien. sea, bueno, lo preparas. Yo prepararé mis preguntas sobre este duelo, sobre las expectativas. Y es que, híjole, los padres luego tenemos expectativas de los hijos, pero ¿por qué, no? Claro, sí. ¿Por qué? Que sea, ay, no. Pues yo creo que es natural. También es, digamos, en cierto nivel es como mecanismo de protección. O sea, busca uno anticipar cosas, ¿no? El problema es que a veces nos enganchamos mucho a alguna de esas anticipaciones. Pues muchas gracias, Adolfo. No, gracias Te queremos de vuelta aquí. Y Rebeca, ¿qué nos tienes? Recordarles que hoy es el último miércoles de mes y tenemos Noche de Museos, donde van a participar 75 museos en la Ciudad de México, y uno muy especial en el Palacio de Bellas Artes. Va a haber una visita guiada y cierran el mes de septiembre con música de mariachi. Se lo recomiendo. También vamos a tener en el Museo de la Inquisición, está ofreciendo recorridos donde se van a contar leyendas mexicanas ya ante la próxima celebración del Día de Muertos, y también sobre la Inquisición. En el Museo del Perfume tiene una visita guiada sobre la perfumería mexicana y también va a tener talleres sobre esencias y fragancias. Estas actividades van a arrancar a partir de las 5 de la tarde y van a finalizar a las 22 horas. Si desea tener mayor información sobre cuáles son los museos participantes y las actividades que se van a tener, puede consultar la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, nos llegaron 2 libros que vamos a revisar. Yo digo este fin de semana, pero no, todavía es miércoles, pero sí los vamos a ver. El libro es una mirada singular a las constelaciones familiares. Se llama Libro Constelar la Vida, de Joan Garriga. Los vínculos, las raíces, las relaciones y el amor son las unidades básicas de la vida y nos convierten en lo que realmente somos. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué nos sostienen? ¿Y cómo su ausencia o su negación nos causan sufrimiento e infelicidad? ¿Cómo aparece el dolor que nos pide un enfoque pues para superarlo, y que muchas veces mucha gente utiliza esto de constelar la familia? Y otro libro que nos llegó es La Gran Tienda de los Sueños, de Miguel Lee, de la editorial Océano, y ellos nos envían La Gran Tienda de los Sueños en el centro de una ciudad muy particular a la que solo se accede cuando se entregamos a los brazos de Morfeo. Esto es cuando dormimos. Se encuentra La Gran Tienda de los Sueños, un mágico lugar que ofrece a los clientes una variedad inimaginable de experiencias soníricas para todos los gustos y ocasiones. Volver a encontrarnos con el amor de nuestra vida, volar, todo es posible en esta tienda. Imagínate tener una tienda de los sueños. Uy, a comprar. No, pues no. Adolfo nos diría, no, aquí y ahora, ¿para qué nos vamos a los sueños, va? Entonces, bueno, pues ya nos despedimos. Muchas gracias, pero sí lean este libro porque sí está bien interesante. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana.